Muy buenos días. Hoy hablaremos de una evaluación de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo ha influido en este país? De esto abordaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta edición de República, miércoles 11 de julio del año 2018. Les saluda Carlos Monterrosa. Hoy tendremos un panel dedicado exclusivamente para evaluar el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Están conmigo en esta ocasión una abogada y 3 abogados para hacer un análisis sobre diferentes resoluciones y actividades que ha hecho la Sala de lo Constitucional a lo largo de estos 9 años y que están por finalizar 4 de sus magistrados su trabajo dentro de esta instancia jurisdiccional. Es un gusto entonces para mí recibir a Saúl Baños, director de FESPAD. También está conmigo Raúl Mirón, del Centro de Estudios Jurídicos. También le doy la bienvenida a Manuel Escalante, investigador del IDUCA, y a Zeni Hernández, abogada especialista en transparencia. Bienvenida, bienvenidos, qué gusto. Gracias. Gracias por estar conmigo esta mañana. Pues disponemos de todo el programa para hacer un análisis con precisión y con profundidad para nuestra audiencia de diferentes aspectos de la Sala de lo Constitucional. Y me gustaría que iniciemos con esto y pedir la producción si nos puede poner en este momento en pantalla uno de los tweets que fue publicado en la cuenta oficial de la Sala de lo Constitucional ayer en el transcurso de la tarde-noche y que ha marcado la discusión, que dice así: Sala ordena al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley en el caso de los partidos Cambio Democrático, CD, y el Partido Socialdemócrata. Y ahora también pido que nos puedan poner parte de la resolución que estableció la Sala ayer en esta sentencia. Dice así: declárese de un modo general y obligatorio que en el artículo 47, inciso 1, letra C y G de la Ley de Partidos Políticos no existe la inconstitucionalidad alegada con respecto a la supuesta violación del principio de pluralismo político, artículo 85 de la Constitución, y consecuentemente a los derechos políticos de sufragio y de constituir un partido político o ingresar a los ya constituidos. Artículos 72, ordinales 1 y 2 de la Constitución. Esta es otra parte de esta resolución. Es del conocimiento público que actualmente el partido político Cambio Democrático cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, situación sobre la cual esta Sala considera que será el Tribunal Supremo Electoral quien adopte las decisiones pertinentes. Bueno, me gustaría que iniciemos con esto. Es un tema que está en coyuntura y que va a estar en discusión. Generó reacciones en el transcurso de la noche en las cuentas oficiales, tanto de Nayib Bukele, tanto de Juan José Martel, como de diferentes generadores de opinión, periodistas y demás. Y empecemos con esto, Saúl. Las implicaciones de esta decisión justo en este momento que está por finalizar y está por cerrar ya las presentaciones de candidaturas y de coaliciones, si fuera el caso, ante el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Carlos. Buenos días, amigos, amigas. Efectivamente, la Sala de lo Constitucional el día de ayer emitió 3 sentencias, no solo una, que nos ha mantenido entretenidos en la tarde-noche haciendo la lectura. Hay que recordar que emitió la sentencia que usted ha leído, pero también emitió un amparo, una sentencia de amparo y una sentencia de habeas corpus, sí, que son las 3 facultades que la ley le otorga a ese Tribunal Constitucional. Pero referido al tema puntual sobre la resolución que atañe al partido político Cambio Democrático, también estuvimos haciendo una lectura de la sentencia y también haciendo una lectura de las redes sociales, y me parece que hay algunas lecturas a priori que no son tan precisas. Me refiero a las segundas, a los juicios de valor que se hacen desde las redes sociales. Incluso el mismo aspirante a candidato, Nayib Bukele, ha tuiteado algunas cosas que me parece que son un tanto imprecisas. La Sala, en su resolución, lo que ha determinado es que es el Tribunal Supremo Electoral el que debe de hacer cumplir la ley, y también se refiere a que y remite la forma de cómo vota o cómo debería de votar el Tribunal Supremo Electoral, que son necesarios la concurrencia de 4 votos de sus magistrados para que, en cumplimiento a la ley de partidos políticos, resuelva el caso del Cambio Democrático en relación a los resultados de las elecciones de 2015. Pero también usted ha leído de que la Sala refiere en varias ocasiones en su sentencia sobre
el hecho de que Cambio Democrático obtuvo un diputado en 2015. No es el caso del diputado de las elecciones recientes, que es el diputado Martel, sino que se está refiriendo al caso del diputado Douglas Avilés, que ocupó una diputación, en la cual ya concluyó. Obviamente, la oportunidad, es decir, el tiempo en donde la sala resuelve, estamos hablando que fue una demanda presentada en 2015 y ya han transcurrido más de 3 años y hasta ahora viene a resolver, da un dejo de que hay o pareciera ser de que hay una intencionalidad de cerrar algunos portillos por donde se le puede colar un aspirante a candidato presidencial, pero esas ya son conjeturas, creo que un tanto válidas, pero ciñéndonos al tenor de lo que plantea la sentencia, nos parece de que la Sala Constitucional, en su poder concentrado, establece que es el Tribunal Supremo Electoral el que debe de resolver. A nuestro juicio, creo yo, de que deja la posibilidad para que sea el Tribunal Supremo Electoral quien decida el trabajo que puede continuar con Cambio Democrático, ¿no? Hay lecturas de que plantean, y se han alegrado algunos, de que no se puede continuar con ese trabajo, pero yo creo que sí se puede continuar. Ahora me gustaría escuchar su reacción, Raúl, sobre esto. Saúl mencionaba que hay que analizar y ver esto con detalle porque se puede generar diferentes interpretaciones, algunas erradas o que no están en función de lo que aparece en esta sentencia. ¿Cuál es su valoración y qué implicación puede tener una sentencia de estas características, como le consultaba Saúl, en el momento en que se genera? Precisamente, bueno, gracias Carlos nuevamente, buenos días a todos. Igualmente, pues hemos tenido que develarnos un poco leyendo la resolución y dándole un poco de estudio. Con la premura que eso implica, puedo decir que estoy de acuerdo con el criterio jurídico que se ha esbozado en la sentencia. Es decir, lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional es aplicar el derecho en debida forma. ¿Cuál es aquí el problema? Los tiempos. Y si algo, como Centro de Estudios Jurídicos, y debo ser enfático en esto, si hemos nosotros, a lo largo de todo este tiempo, llevado no una defensa de personas, sino una defensa de institucionalidad de la Sala, en este caso la Sala de lo Constitucional, también hemos sido críticos cuando hay que serlo. Y si algo podemos criticarle a esta resolución, es como ya lo dijo el licenciado Saúl Baños, el tiempo que se tomó para llegar a esta resolución, dice un dicho popular, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo no dudo en la independencia de los magistrados salientes, no dudo en la valentía que han tenido a lo largo de estos 9 años de sortear incluso amenazas a su integridad, y no dudo pues de que se sientan a hacer un trabajo verdaderamente técnico. Pero creo que los cálculos en este caso, que también deben hacer los jueces de ese nivel, cálculos políticos, no partidarios, cálculos políticos, porque tú tienes que también evaluar que no solo vas a emitir juridicidad, no solo vas a emitir una sentencia que tiene un contenido netamente jurídico, en estos casos tienen efectos políticos. Entonces, creo yo que no debió permitir la Sala de lo Constitucional que esta sentencia saliese cuando ya se estaba hablando de que Nayib Bukele iba a utilizar o pretendía utilizar al CD como el vehículo para poder acceder a sus aspiraciones legítimas presidenciales. Entonces, aquí es donde la Sala cae en un cuestionamiento, ya lo dijo el licenciado Saúl, que para mí es innecesario. La Sala ya va para afuera. Los magistrados van para afuera y han hecho a nuestro juicio, muy buen trabajo. Que se han equivocado, por supuesto. Si yo aquí traigo un listado de las resoluciones que no nos han gustado, que las hemos criticado públicamente, incluso estamos esperando, y le pediría a la honorable Sala que nos emita resolución en la demanda que presentamos de inconstitucionalidad de elección de la última Corte de Cuentas de la República. Estamos esperando la resolución. Entonces, a nosotros también nos interesa que trabaje bien la Sala, y si son 3 días los que les quedan, no nos cabe duda que habrán otras sorpresas. Yo creo que vienen más sorpresas, pero sí creo que también la Sala, en este caso particular, se equivocó en el cálculo, porque se abroga una serie de cuestionamientos que le están haciendo y le van a seguir haciendo, cuando lo que ha hecho es aplicar el derecho, y a mi juicio lo ha aplicado bien. Lo que hizo fue hacerlo fuera de tiempo, creo, porque no solo es cierto, por ahí lo dicen, que tenía 15 días más 10 que se podía prorrogar, pero la Ley de Procedimientos Constitucionales, si algo adolece, es de sanciones por
o de obligar a los magistrados a que cumplan los plazos. Debe entonces reformarse la ley de procedimientos constitucionales para imponer plazos que deban sí y solo sí cumplirse y que haya sanciones por incumplimiento. Pero a esas alturas, pues el tiempo es lo que aquí vengo yo a criticar. ¿Por qué la sala emite esa resolución a día de ayer? Bien, ahora quiero incorporar otros elementos para tener tu apreciación, Emanuel, y luego escucho a Senia sobre esto. En un espacio de entrevista, Rodolfo González, que estuvo acá en República, mencionaba el proyecto, y lo dijo en otras instancias también, ya tenían un proyecto de resolución sobre este caso en marzo de este año. Y aquí pone un aspecto relevante, Raúl, es, bueno, si el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución sobre esto en octubre del 2015, pasaron más de 2 años y uno menciona el factor tiempo, pero también otro aspecto. Ayer el magistrado Miguel Ángel Cardosa, en 8 en punto, estaba mencionando que ellos tienen que ser notificados oficialmente, pero también deben de tomar una decisión con poco tiempo en función de cómo van a operar a la luz de lo que aparece en esta sentencia, que le mandata a dar una decisión ya no considerando el criterio que tomó hace 2 años, poco más de 2 años, el Tribunal Supremo Electoral de no aplicar la ley de partidos políticos porque infringía supuestamente bajo ese criterio el artículo 85 de la Constitución y el 72 de la Constitución, Manuel. Sí, exactamente, sobre todo porque si no me equivoco, el día domingo está convocada la primaria del CD, ¿no? O por lo menos en estos días está convocada. Entonces, obviamente, esa elección de candidato tiene que estar en función de si el partido existe o no existe, ¿no? Que es un poco lo que está discutiendo. Yo creo que, miren, las crisis institucionales, que es un poco lo que nosotros vemos desde la perspectiva del Instituto de Derechos Humanos, siempre lo que observamos es que cuando se da una crisis como de esta naturaleza, siempre es un cúmulo de errores por parte de las instituciones públicas. Es decir, no solamente es que en este caso la Sala de lo Constitucional se ha equivocado porque se tardó en dar la resolución, porque eso está más que evidente, ¿no? Sobre todo por esta política que fue implementando de no resolver aquellos casos que entraran en el orden, sino que resolvía los que consideraban que eran importantes, ¿no? Entonces eso fue llevando que otros casos como este, que en aquel entonces no se consideraban importantes, ahora vinieran a resolverse, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que la resolución que emitió el día de ayer la Sala trae a cuenta otro error, que lo cometió el Tribunal Supremo Electoral. O sea, la decisión de cancelar o no cancelar un partido político era una decisión que se tomaba de 4 magistrados del tribunal. Pero la decisión de inaplicar y por lo tanto no cancelar, allá en el 2015 solo la tomaron 3. Entonces, claro, al final el error que se origina todo esto es lo que ocurrió en el tribunal en aquel entonces, ¿no? Porque 3 magistrados tomaron una decisión cuando la misma normativa electoral establece que esas decisiones se toman con 4, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Sala viene a salvar justamente y a señalar ese error, y básicamente yo resumiría la sentencia del día de ayer con 4 ideas básicas, ¿no? Primero, le ordena al Tribunal Supremo Electoral que retome el proceso de cancelación, no le dice cancele, sino retome el proceso porque la decisión que tomó no es decisión, ¿no? Porque tenía que tomarla con 4, entonces retome el proceso de elección y en ese retomar el proceso tome en cuenta 3 ideas. Primero, que esa regla de no alcanzar la cantidad de votos ni el diputado, esa regla es constitucional, no atenta a la Constitución, ¿no? Segunda regla, que la resolución le dice a cada rato, no lo dicen varias veces, que un partido con un diputado no se puede eliminar, no se puede cancelar, ¿no? Y luego termina, que es el último párrafo, de los últimos párrafos de la resolución, donde dice, es un hecho notorio que CD tiene un diputado. Pero prácticamente con eso cierra la resolución. Entonces, claro, la Sala lo que está estableciéndole son criterios al Tribunal Supremo Electoral, criterios interpretativos para que él tome su decisión. Ahora bien, ¿por qué creo que hace esa referencia? Porque no hay que olvidar que no solo está en juego la cancelación del CD, también del PSD. O sea, es decir, en aquel entonces la decisión iba por los 2. Entonces, claro, en aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión por los 2 en su conjunto. En cambio ahora el CD y el PSD están en una situación diferente. CD tiene un diputado, PSD no tiene un diputado.
Entonces, esos son elementos que debe de considerar el tribunal. Yo creo que aquí, repito, la sala está señalando el error del tribunal, le manda a repetir su decisión y le da ciertos elementos, criterios de interpretación. Habrá que ver qué es lo que dice el tribunal, o sea, porque ahorita creo que la pelota queda en la cancha del tribunal, ¿no? Sí. Bueno, escuchándolo estoy muy de acuerdo, creo que Raúl lo mencionaba muy bien. Es el tiempo más inadecuado quizás en lo que la sala sacó la sentencia. O sea, la sala nuevamente está corrigiendo la plana de lo que muchas instituciones muchas veces suelen hacer muy lejano de las atribuciones legales que les corresponden. Entonces, bueno, Manuel lo acaba de explicar de la mejor manera, muy puntual, y es que si el Tribunal Supremo Electoral hubiera cumplido lo que le corresponde, lo hubiera hecho con los 4 votos de los magistrados, o sea, si en ese tiempo se hubiera realizado, posiblemente ni siquiera hubieran incorporado esta demanda de inconstitucionalidad y bueno, y la serie de situaciones hasta la sentencia del día de ayer. Entonces, lo que hemos podido ver, y creo que sería una de las cosas que desde ya traería a cuenta, es que al final la Sala de lo Constitucional ha venido haciéndole la plana o corrigiéndole más bien la tarea a muchas de las instituciones públicas que no se han ceñido a cumplir lo que la ley misma les establece. Entonces, eso ha generado las diferentes discrepancias, las diferentes situaciones, la crisis institucional que ha sufrido la sala en diversas ocasiones por mandarles a las instituciones a que cumplieran sus funciones. Y eso ha sido del disgusto en muchas ocasiones a la Asamblea Legislativa. O sea, si recordáramos la situación de crisis más grandes cuando ha sido la elección de funcionarios de segundo grado. Y bueno, pero remitiéndonos en este caso, definitivamente la sala no es la que está diciendo, mire, cancele al partido. Obviamente la misma desinformación que los mismos, bueno, como el candidato Nayib Bukele, que quiere ser candidato presidencial, tiende a manejar en las redes, y la desinformación que tiene la ciudadanía sobre el contenido jurídico de las sentencias o de lo que la sala está ordenando, genera toda esa ola de críticas sin fundamento frente a la sala. Y lastimosamente eso se va reproduciendo cada vez más. Entonces, que la falta de ética y de responsabilidad de las mismas personas como Nayib Bukele en redes sociales, creo que está generando todavía una crisis o una ola de críticas todavía innecesarias. La sala definitivamente, creo que todos acá podemos estar de acuerdo con algunas de sus resoluciones, con otras no. Otras esperábamos todavía un poco mejor, quizás a nuestro criterio, sus resoluciones, pero al final la sala lo que ha tratado de mantener es esa independencia judicial hasta este momento, y que lo hemos logrado ver. Creo que es una de lo que podríamos, como de las circunstancias o de las características que podríamos rescatar de esta misma sala. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos discutiendo esta relación de la Sala de lo Constitucional a través de sus resoluciones y decisiones hacia los partidos políticos, pero también hacia el sistema electoral, porque también ha sido uno de los puntos que en estos 9 años ha marcado la relación con diferentes partidos políticos, con el Tribunal Supremo Electoral y con diferentes actores políticos inmersos. Una pausa, regresamos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Tenemos esta discusión sobre una evaluación del trabajo de la Sala de lo Constitucional y sus diferentes sentencias con Saúl Baños, Manuel Escalante, Raúl Mirón y Zenia Hernández. En el bloque anterior teníamos una reacción ante la sentencia que emitió ayer la Sala de lo Constitucional, en el cual considera no hay inconstitucionalidad del artículo 47, inciso 1, letra C y G de la Ley de Partidos Políticos, ante una decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral en 2015. Pero eso nos constituye el punto de partida para hacer una lectura
lectura y un análisis sobre el rol que ha tenido diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional que trastoca a los partidos políticos y al sistema electoral. Entre estos era la participación de ciudadanos en los organismos electorales temporales, particularmente. También aparece otras discusiones que tienen que ver con el rol de los partidos políticos, el transfugismo, entre otros elementos. Pero quiero pedir a producción que nos pongan un extracto de una entrevista que tuvimos con el constitucionalista Mario Solano, en donde nos da su apreciación sobre el rol de la Sala de lo Constitucional en algunas decisiones de carácter político y de carácter, sobre todo a nivel electoral, y cuál es la valoración que él tiene. Veamos. En mi opinión, Sí. ¿verdad? Me parece a mí de que no solo se convirtieron en legisladores positivos, sino que se convirtieron en legisladores constituyentes. ¿Qué le quiero decir con eso? Que además de actuar como diputados de una asamblea ordinaria, como la que tenemos ahora, también se convirtieron en legisladores constituyentes, en el sentido de que sustituyeron al poder constituyente del Estado, que se organiza únicamente para reformar la Constitución. Sí. Me parece a mí de que hubo la primera reforma a la Constitución que hizo esta sala fue cuando creó la figura de los candidatos independientes. Sí. Esa fue la primera cosa que prácticamente modificaron no solo la Constitución, sino que modificaron cláusulas pétreas de la Constitución que no se pueden modificar ni siquiera por el procedimiento establecido en el artículo 248 de la Constitución, o sea que fueron más allá. ¿Por qué? Porque cambiaron el sistema político de la Constitución. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Mario Solano, que nos ofreció en República semanas atrás, y los menciona y los califica a los magistrados en este tipo de decisiones como legisladores positivos y que hicieron modificaciones del sistema político tal cual lo establece la Constitución de la República. Y el ejemplo pues que mencionaba el constitucionalista Mario Solano, Saúl, era el caso en específico de las candidaturas no partidarias. Luego vino la participación de ciudadanos en organismos electorales temporales y otros aspectos. ¿Cuál es tu reacción sobre esta idea que menciona el doctor Solano? Bueno, yo creo que comparto también lo que aquí se ha manifestado en cuanto a que la Sala Constitucional tiene una evaluación positiva en relación a las composiciones anteriores de salas. Creemos que ha hecho un trabajo bastante activo. Posiblemente haya alguna apreciación de que se han excedido. Creemos que al hacer una clasificación del tipo de sentencias que han emitido, tenemos unas que son más sensibles y que han provocado más reacciones, pero vemos como positivo el hecho de que hayan justiciabilizado los derechos económicos, sociales y culturales. En materia laboral hay algunas sentencias sumamente interesantes que antes no se daban. Igual en temas de derechos laborales, sindicales, en materia de salud ha habido algunas resoluciones bastante positivas que antes no era costumbre que se tuvieran. Creo que es un poco más sensible el hecho de también haber resuelto algunas demandas de inconstitucionalidad que tienen que ver con el sistema económico, con el aspecto tributario, el aspecto fiscal. Ha sido muy sensible, muy discutido. También se dice que la Sala Constitucional debe de ser eminentemente jurisdiccional y no un ente político. Pero también en el aspecto político partidario ha tocado algunas fibras muy sensibles, y es a las que se refería el doctor Solano. Y también se le ha señalado en algunas ocasiones de que se ha excedido, tal cual lo planteaba el doctor Solano. Justamente en los temas que él planteaba, pero además en el tema de los candidatos, los diputados suplentes, por ejemplo, cuando no hubo una petición de promedio y se sabe de que la sala debe de emitir sentencia únicamente cuando intermedia una petición, una demanda. En ese caso particular no lo hubo. Por eso y por las razones que también explicaba el doctor Solano es que ha recibido críticas la Sala Constitucional, porque se le ha señalado, como repito, que se ha excedido y que incluso se ha arrogado algunas acciones, como lo señalaba el doctor Solano, de que ha tenido un carácter hasta constituyente. Creemos de que ciertamente eso ha empañado, o podría haber empañado, el buen trabajo que ha hecho la Sala Constitucional, y que ha invadido algunas
facultades legales de otros órganos o de otras instituciones independientes del Estado. Entonces, eso podría, creo yo, ser un aspecto a señalarle a la sala, igual el tema que hablamos en el primer bloque, en donde pareciera ser, como lo planteaba Manuel, de que como que tuvieran una ruleta rusa, ¿no? Y están seleccionando algunos casos que para ellos es prioritario. Entonces, cuando se ha tenido ese tipo de resoluciones, pareciera ser de que hay una intencionalidad. Y aquí se rompe con aquello que los puritanos del derecho hablan, ¿no? O la teoría pura del derecho de que las salas constitucionales son únicamente un ente eminentemente jurisdiccional. Pero se rompe, el doctor Mario Solano, en un libro que produjo cuando era magistrado de la Sala Constitucional, que se llama Estado y Constitución, citando a uno de los teóricos puros del derecho, plantea de que las salas constitucionales son entes eminentemente políticos, no político-electoral, lo político-electoral dentro del componente del término puro político, ¿no? Y por lo tanto, lo que se ha dirimido, en algunos casos más que otros, tiene que ver con esas relaciones que detentan poder. Y en el caso particular del tema político-electoral, las resoluciones de la sala han sido muy sensibles y, a mi modo de ver, en algunos casos en particular, como los que hemos citado, creo que se les ha pasado un poco la mano. Retomando entonces esta idea de Saúl, ¿qué considera Raúl? La sala de lo constitucional en el ámbito de sentencias o resoluciones del campo más político-electoral se sobrepasó en sus atribuciones, algo que la Asamblea Legislativa tuvo que haber hecho modificaciones en particular, y retomando un poco la declaración del doctor Solano que nos ofreció en aquella entrevista, mencionaba legisladores positivos y en algunos casos sobrepasaron disposiciones que son consideradas como pétreas, o por lo menos se utiliza mucho este calificativo de artículos pétreos que están en la Constitución de la República. Sí, bueno, como dije al inicio, no hay juez perfecto y esta sala tampoco fue perfecta. No creo que, y respeto mucho al doctor Solano, por supuesto, pero no creo que haya llegado al punto de convertirse en ese legislador positivo, una facultad legisferante de la sala, no. Sí creo, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, sí creo que hubo excesos. Tanto hubo excesos en algunas sentencias, el ejemplo típico y casi para enmarcar va a ser la sentencia de los 900 millones. De los bonos por 900 millones, que nadie le estaba pidiendo a la sala que declarara inválida la elección de los suplentes y tuvieron que salir, porque dentro de los hechos que habían configurado esa elección con fraude de ley, pues se hizo entrar a un suplente medio de la carrera. Entonces aprovecharon esa coyuntura para extender el objeto de control y salieron con algo que en realidad fue en ese momento un terremoto político. Entonces sí creo que se excedió. Por supuesto que lo hizo, pero también creo que en el afán de quizás esa teoría o esa corriente de la Constitución viva, algunos la interpretan de un modo positivo, otros de un modo negativo. Allá por Nicaragua dicen que es tan viva la Constitución que no importa que la letra diga, el texto literal diga que es prohibida la reelección, pero como el pueblo soberano vivo, que es el que manda, decide que haya reelección, pasemos por encima del texto literal. Entonces, hay efectos positivos o efectos negativos según las cabezas que decidan. Sí creo que en el tema de los diputados no partidarios, si uno lee, y tú lo lees 100 veces el artículo 85, te vas a dar cuenta que ahí te dice claramente que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Claro, lo que hizo la sala en este caso fue relacionar, integrar la norma constitucional con el artículo 125, que dice que los diputados representan eminentemente al pueblo y no están sujetos a ningún mandato imperativo, y el artículo 86 que te habla de que la soberanía y el poder público residen en el pueblo, e hizo una especie de diferenciación en la que el gobierno del que se estaba refiriendo el artículo 85 era el gobierno ejecutivo y el gobierno municipal, dejando entonces abierta la posibilidad para que el pueblo sí se pudiera manifestar sin recurrir a los partidos políticos. Una interpretación novedosa. El primer terremoto político, digámoslo así, de las primeras sentencias, porque esto fue allá por 2011 si no me equivoco. Entonces, sí se ha excedido, por supuesto que se excedió en algunos casos, pero la intención al final no fue trastocar la institucionalidad democrática. Si se excedió la sala, como sí lo hizo, fue para empoderar, y como lo han dicho los magistrados ahora salientes,
Si algún error cometieron fue empoderar a la ciudadanía. Si algún error cometieron fue darle al pueblo esas herramientas de esa democracia, que precisamente no solo sea una letra romántica, sino que sea una letra viva. El pueblo pudiendo nombrar a sus representantes y teniendo parte activa en ese proceso. Entonces, sí, por supuesto, van a pasar a la historia la Sala de lo Constitucional como la sala más revolucionaria que existió en los últimos siglos, ¿no? Entonces, quedará el reto para los que vengan, para superar aquellos hierros, porque se han cometido, pero sí para por lo menos guardar una línea jurisprudencial que ha tutelado y privilegiado los derechos, como dijo el licenciado Saúl, los derechos fundamentales, sociales, laborales, de seguridad, de vida, de integridad, y por supuesto la institucionalidad democrática. Y más adelante hablaremos un poco de las resoluciones en el campo más de derechos humanos, en el campo de salud, en el campo del sistema penitenciario, también en el caso de transparencia hay varios elementos que tener en cuenta. Solo me gustaría desarrollar un poco más las ideas de escuchar a Manuel y a Senia en específico sobre las resoluciones de la sala hacia el sistema político y los partidos políticos, porque también una de las críticas y comentarios que aparece es que quizás los magistrados pueden tener una apreciación hacia los partidos políticos de una confrontación muy marcada o a tratar de modificar la lógica en cómo operan o han venido operando los partidos políticos. Y le quiero pedir a producción si nos pone en pantalla un extracto de un artículo de opinión de Rubén Zamora que publicó en El Faro hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la resolución o la sentencia en el caso de la ciudadanización de los organismos electorales temporales. Tenemos el apoyo, por favor. Excelente, gracias. Ahí está, lo leo textual. En su resolución, la sala asume como cierto que los afiliados a los partidos actuarán en las juntas no solo defendiendo los votos depositados a favor de su partido, sino buscando dañar los obtenidos por otros candidatos. En consecuencia, los expulsa de participar en las juntas y los sustituye por ciudadanos sin afiliación partidaria. Esta es una aventurada presunción que no solo es especialmente rechazable en un órgano que ejerce jurisdicción, sino que viola abiertamente la norma constitucional de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 12 de la Constitución. Este fue un artículo de opinión de Rubén Zamora, publicado en El Faro tiempo atrás, que tiene que ver sobre la sentencia de la participación de ciudadanos en los organismos electorales temporales. Manuel, me gustaría tener tu reacción incorporando este elemento y de lo que ya se ha hablado y lo que mencionaban Raúl y Saúl. Sí. Bueno, quizás te voy a dar mi postura más desde una perspectiva académica, ¿no? En cuanto a mi rol de profesor de Derecho Constitucional, porque creo que también lo que estamos viendo en cuanto a lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional y las reacciones que ha generado en algún grupo de constitucionalistas, creo que resume muy bien el análisis que por lo menos mi conclusión que saco en cuanto a estos 9 años de Sala de lo Constitucional. Creo que es muy aventurado decir si la sala está haciendo roles o labores constituyentes, como lo dijo el doctor Solano, o la sala está presumiendo culpabilidad, ¿no? A priori, como lo dijo el doctor Rubén Zamora. Creo que en este momento lo que está de trasfondo es un conflicto o una crisis en cuanto a los roles que tiene un tribunal constitucional dentro de un Estado democrático. O sea, es decir, cuál es el alcance de las labores que realiza y en este particular, cuál es el alcance de las interpretaciones que realiza un tribunal y cuáles son las herramientas. O sea, yo lo que veo aquí es un choque de visiones y se lo he dicho muchas veces en mis redes sociales. O sea, hay una forma de comprender el derecho que ha chocado con otra forma de comprender el derecho. Y lo vemos básicamente, por ejemplo, pongo lo del artículo 85, que es un tema que tocó el doctor Solano. Por ejemplo, se ha tenido esa visión, digámoslo así, más francesa de entender el derecho, en el entendido del texto del texto de la norma, yo extraigo el espíritu del legislador, ¿no? Es decir, me centro en lo que me dicen las palabras en el momento textual, que es un poco lo que se hace cuando se habla del artículo 85. Sin embargo, en esa sentencia, la Sala de lo Constitucional utiliza el artículo 268 de la Constitución, donde nos dice que se tendrá como documentos fidedignos para la interpretación de esta Constitución y cita una serie de documentos. O sea, lo que nos está diciendo es, para interpretar la Constitución, no basta solo su texto, hay que utilizar otras herramientas que van a complementar esa labor interpretativa. Y cuando vamos a ver la discusión que se generó en el artículo 85, allá en 1982, 83, lo que vemos es
cuál es el sentido de por qué se puso eso, ¿no? Y el valor que tenían los partidos políticos en ese contexto de guerra y particularmente en ese contexto donde había grupos guerrilleros que se abrogaban la representación popular. O sea, en pocas palabras, mi interpretación de lo que se discute allá en el 83 es, miren, aquí hay un grupo que dice que es voluntad popular, que representa al pueblo, y sépase que por regla constitucional, para representar al pueblo solo se puede hacer a través de un partido. O sea, en pocas palabras, legalices. Que eso es lo que termina en los acuerdos de paz allá en 1992-93, ¿no? Que el grupo que era guerrillero se termina legalizando bajo la lógica del artículo 85. Entonces, lo que creo aquí es el valor que tiene, la importancia que tiene el rol de la interpretación, las herramientas que tiene no solo el texto constitucional, sino otros documentos, porque la sala también, y eso es un elemento central creo, que la sala le da categoría de constitución material a los acuerdos de paz también. O sea, es decir, los acuerdos de paz es otro documento que sirve para interpretar la Constitución, sobre todo aquellos elementos que tienen que ver con las reformas constitucionales en el marco del proceso, no todo lo que tiene que ver el paso de la guerra a la paz. Entonces yo creo que lo que ha habido es esa discusión, es decir, como país necesitamos hacer esa discusión de cuáles son los alcances, cuáles son las herramientas, qué papel tiene esto, y en función de eso comenzar a ver si realmente, ya una vez teniendo los criterios, un poco ahora sobre todo que están evaluando magistrados, ¿no? Y que se habla de baremos y que se habla de criterios, tener los criterios metodológicos, criterios de contenido, y a partir de eso pasarle el tamiz a la labor que ha hecho la sala. Yo creo que también, y aquí entra un poco la autocrítica, ¿no? La labor que tiene la academia en cuanto a esto, es decir, necesitamos también tener una academia activa, no solo dando opiniones políticas o opiniones públicas, sino también analizando técnicamente los asuntos. En función de este caso que les he ofrecido para este bloque, Senia, y Manuel mencionaba una idea interesante y quiero tener su apreciación sobre esto, ¿puede existir colisión de interpretaciones en el marco jurídico o en el marco constitucional del rol de los partidos políticos de las acciones? ¿Por qué lo menciono? Porque las citas de las sentencias que tienen que ver con los partidos políticos, que tienen que ver con el sistema electoral, con las instituciones y los organismos electorales temporales, deja la interpretación de que manda un mensaje de que los partidos políticos tienen una atribución o un rol abarca demasiado dentro de la sociedad o dentro del sistema político y que eso debe de ser contrapuesto con otros actores o con otras participaciones. ¿Cómo valora usted esta idea y de lo que mencionaba Manuel, de la interpretación que se hace en el campo constitucional, sobre todo del rol de los partidos políticos en actualidad y su tarea dentro o su trabajo dentro de la dinámica del sistema electoral? Bueno, en ese sentido, y quizás algo que también quiero rescatar, porque se ha hablado de las críticas y los errores que tal vez la sala ha cometido, pero sobre esas interpretaciones, creo que lo principal que me gustaría dejar con mi intervención en este momento es que al final, en la serie de interpretaciones que ha hecho, si la sala igual se ha excedido, como ha utilizado otros instrumentos para poder establecer como roles más claros de cómo deberían de la participación de los partidos políticos, de sus atribuciones, de su funcionamiento como tal, es el beneficio que ha traído a la ciudadanía, que eso al final no se había tenido por mucho tiempo, y el beneficio de poder elegir, por ejemplo, un voto por rostro, de poder identificar, o sea, todos esos insumos que actualmente todavía siguen siendo una serie de terremoto, todavía un poco de terremoto como lo manejaba Raúl, porque de las primeras elecciones cuando se dieron, que acababa de salir esa sentencia, que se implementa por primera vez, la que recientemente hemos pasado y que estamos de cara, aunque estas presidenciales, pero las que acaban de pasar, sigue generando todavía ese rechazo a las interpretaciones que la sala misma hizo, posiblemente de manera excedida, errada quizás para algunos de cómo de cómo sustentó estas mismas resoluciones, de si es tal vez la forma tradicional como se tenía que haber realizado la interpretación de la Constitución, no hacer más allá más que el espíritu, el tenor literal de lo que la Constitución misma dice, no tener que haberse apoyado de otros instrumentos para seguir en la línea que el país había tenido hasta antes de 9 años, o sea, antes que saliera, en el 2011 que salió esa resolución. Pero
¿cuál es el beneficio? O sea, creo que más allá de haber retrocedido, nos ha llevado como país a que la misma ciudadanía ahora se preocupe por conocer quién es el que está en la campaña para querer ser diputado y poder tener esa asamblea que de alguna manera pueda irse transformando y legislando a favor de la ciudadanía misma. Que ese es el sentido, en lo personal, le veo al espíritu de la resolución cuando la sala la emite. ¿Para qué? Para beneficiar la democracia misma, para la institucionalidad, fortalecer una institucionalidad que anteriormente los partidos habían estado manejando a su bien parecer, enmarcado dentro de la misma ley que tiene la ley de partidos políticos, pero que nos ha generado muchísimas dudas, que nos ha generado quizás muchas críticas, mucha insatisfacción de cómo han estado participando incluso sus colaboradores dentro de las mismas juntas. Entonces, para mí, creo que lo más rescatable debería de ser el beneficio que ha traído, por ejemplo, en esta resolución de la sala, a la democracia salvadoreña en cuanto al conocimiento y la participación ciudadana, a tener como más conciencia de quién se está eligiendo. Puede ser que para el Tribunal Supremo Electoral y para los partidos mismos ha sido más engorroso, creo que eso ha sido como la resistencia a querer mejorar el sistema que se ha tenido político, de partidos, el sistema electoral que se ha tenido. Y esas son muchas de las resistencias, quizás las mayores críticas que ha venido recibiendo la sala. Tengo que hacer una pausa, Senia, pero al regresar me gustaría que hagamos la transición a otro tema que tiene que ver con la transparencia y la probidad de las resoluciones o de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en este tema, y luego hablar un poco del tema de las políticas públicas, cómo algunas decisiones y resoluciones de la Sala influyen en las políticas públicas del gobierno, en las acciones del órgano legislativo, entre otras instancias vinculadas a nuestro sistema político. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con este panel de abogados sobre el tema de la evaluación de la Corte Suprema de Justicia, y particularmente lo hacemos de la Sala de lo Constitucional con Saúl Baños, Manuel Escalante, Raúl Mirón y Senia Hernández. Ahora vamos a invertir un poco el orden. Me gustaría escuchar a Senia primero. Voy a poner en discusión dos aspectos en materia de probidad hacia la administración pública. La Sala de lo Constitucional emitió dos sentencias relevantes sobre el manejo de fondos públicos. Uno sobre la inconstitucionalidad de la denominada partida secreta, que esto fue en agosto del 2010, y el otro fue declarar inconstitucional transferencias de fondos entre carteras del Estado cuando tenía el aval del Consejo de Ministros. Esto fue en noviembre del 2011. Y empiezo con esto, esa es la pregunta generadora, pero me gustaría escuchar a Senia primero, es ¿cuál ha sido el impacto de estas decisiones de la Sala en la administración de los fondos públicos? Bueno, mira, el impacto esperado creo que sería del que podríamos hablar, de la realidad de lo que creo que en los últimos meses hemos estado conociendo. Obviamente para la administración pública, haberle hecho la cancelación de la partida secreta a todas luces como estaba, que la sala lo declara inconstitucional, bueno, lo que hizo en la practicidad fue que pudieran buscar otras formas de cómo reorientar ese tipo de fondos. En el 2013 hicimos unas peticiones de información acerca de la reorientación de varios de los fondos que eran como sobrantes de otras instituciones, y como la Asamblea Legislativa había permitido. La Casa Presidencial, cuando lo hicimos, eran alrededor de, en una era de $33,000, otra era de $21,000, de reorientación de varias instituciones. Lo declaraban inexistente en unas primeras solicitudes de información, pero a través de la Asamblea Legislativa se obtuvo la información que había habido esa reorientación, cuando ya existían declaratorias de inconstitucionalidad de la misma sala, diciendo, bueno, esto no se puede realizar de esta manera, tiene que hacerse a través de establecer en el presupuesto general de la Nación, especificando cuál es su utilidad, específicamente en qué se va a gastar, y no puede quedar en gran manera, bueno, cuando haya gastos urgentes que realizar. Eso
En la práctica lo que hemos visto es que realizaron otras formas de cómo generar y manejar ese tipo de dinero. O sea, estamos viendo investigaciones que la misma Fiscalía está realizando, por ejemplo, el expresidente Saca, que son alrededor de 300 millones, sí, en el manejo de esos fondos, que si lo vemos a la luz de lo que la jurisprudencia de la Sala había dicho, eso no tuvo que haber pasado y no tuvo que haber continuado y haber parado al momento en que se declaró inconstitucional. Pero eso no solamente estuvo en la expresidente Saca, sino que también ha sucedido con el expresidente Funes. Bueno, en el caso del expresidente Saca, ya había finalizado su periodo, pero que quedó en evidencia. Pero en el caso del expresidente Funes, estamos dándole seguimiento a toda la investigación en cuanto al uso de, ya no era partidas secretas, sino que gastos reservados. Exacto. Pero que en la práctica, cuando no hay voluntad política, y quizás voy a sacar ese término, porque la ley puede haber una jurisprudencia, puede haber obligaciones legales que se les están derivando, tanto en este caso que fue de la jurisprudencia de la Sala, pero la voluntad política de acatar y de poder ceñirse a lo legal, a lo ético, y no buscar también otros artificios legales de cómo poder realizarlo, eso es lo que nos ha dañado grandemente, y entiendo en lo personal que es una de las contribuciones más grandes que la Sala ha querido hacer para poder ordenar los gastos públicos que lastimosamente se están mal utilizando y no llegan a los servicios que deberían de llevar. O sea, eso creo que ha generado un gran impacto en cuanto a conocer. La población está, ahora que se está sacando esta investigación, poder decir 350 millones, ¿qué pudo haber pasado con 350 millones? ¿A qué pudo haber sido reorientado? ¿Qué tipo de educación hubiese sido a partir de esos años? Y si hubiesen sido mejor utilizado incluso antes de esa sentencia, ¿qué país más diferente tuviésemos? Sí. Eso quizás en una forma más idealista, sí, pero lo que vemos es que las instituciones deberían de utilizar los fondos públicos para lo que son verdaderamente destinados, sin tener que estar buscando otras formas de utilizarlo, y que al final es más para beneficio de cada funcionario. Y no hay ningún control. Vemos que no hubo control sobre la Corte de Cuentas sobre ese tipo de gastos, no hubo auditorías, no hubo un tribunal de ética que pudiese realizar las investigaciones de ética correspondientes a partir de las reformas que les permite iniciarlas de oficio. No vemos también una sección de probidad que pudo realizar las investigaciones correspondientes a estos exfuncionarios al salir de cada una de sus gestiones, exacto. Ahora, quiero incorporar a la discusión sobre tu apreciación sobre ello es qué implicaciones o qué consecuencias pueden tener que la Sala emita sentencias sobre esto y el manejo de estos gastos reservados, como también mencionaba Senia, que digamos, ese escenario tal vez no existe, pero ante esta regulación, ¿cómo marca o da la pauta para las posteriores administraciones públicas en cómo manejan los fondos públicos y cómo ordenan también dentro de sus presupuestos con claridad las partidas presupuestarias y qué disponen y en qué la van a utilizar? Hemos dicho acá de que reconocemos el trabajo que ha hecho la Sala Constitucional, que lastimosamente se limita a las dos últimas administraciones de gobierno y a la actual, ¿no? Lastimosamente no se tuvo ese trabajo en administraciones anteriores, donde ciertamente pudo haber habido mal manejo de fondos o ciertas libertades con la partida secreta, con esos fondos reservados. Aquí hemos hablado también de que la Sala Constitucional le ha tocado hacer la plana a otras instituciones del Estado. Eso de hacer la plana en término coloquial se refiere a la función de control constitucional de la Sala Constitucional, que lo ha ejercido, pero que equivocadamente los funcionarios creen que únicamente es una competencia de la Sala Constitucional. Se olvida que el órgano legislativo, cuando los diputados y diputadas tienen la función de legislar el proceso de formación de ley, deben ejercer un control constitucional y saber que una ley que pueden emitir, un decreto legislativo que pueden emitir, puede tener vicios de inconstitucionalidad, pero a veces da la impresión de que tienen esa certeza de que hay posibilidad de que una ley sea inconstitucional, pero no lo hacen. Igual sucede con el órgano ejecutivo. El presidente, cuando observa
o cuando sanciona una ley o cuando la veta, también debe de ejercer control constitucional. E igualmente los demás funcionarios. Pero sucede de que a veces cuando emiten algún decreto o cuando ejercen un acto administrativo, deberían de tener cierto control constitucional. De tal forma de que si lo hicieran, tendríamos resultados distintos. Ahora bien, me parece que la sala ha hecho ese aporte y ha obligado, en algunos casos más, otros menos, a que el funcionario piense el acto que va a desarrollar. También nos ha motivado a la comunidad jurídica a que analicemos, a que estudiemos más el derecho. La jurisprudencia que deja esta sala creo que es un reto, no solo para quienes van a sustituirles en el cargo, sino que para todos los funcionarios actuales y futuros, para la ciudadanía en general también, para que analice esas sentencias que podemos estar de acuerdo o no, pero que han modificado la forma de administrar la cosa pública acá en el país. Y esperaría yo de que sea una herencia positiva. Estamos también observando el proceso de elección de los magistrados a ser electos para la sala constitucional y otro para la otra sala, y que es un reto, un desafío para esas personas. Creo que también a la sala constitucional le queda pendiente el hecho de dar seguimiento a las sentencias que ha emitido. Creo que es una debilidad que ha tenido la sala. Emite muy buenas sentencias, pero no ha tenido la posibilidad de darles un seguimiento para su cumplimiento. Senia planteaba en el tema de transparencia algo que es sumamente importante. La sala ha sido vigilante de cómo otras instituciones del Estado permiten el acceso a información pública, la transparencia, pero hay que recordar que también hay una sentencia de sala constitucional que niega información pública. Entonces, eso también sienta un precedente negativo, porque por un lado exige que otras instituciones cumplan cuando ellos no están dando el ejemplo. Y también hay que decir algo de que en materia de transparencia, de acceso a información y sobre todo en el tema de la unidad de acceso de probidad, no es únicamente la sala, sino que también la Corte Plena, y hay una responsabilidad de otros miembros, de otras magistradas de otras salas. Bueno, Saúl ha mencionado un aspecto relevante que me gustaría escucharte, Manuel, y luego escuchar a Raúl sobre esto, es la resolución particularmente sobre un registro de viajes del expresidente Mauricio Funes. Claro, pero eso, como mencionaba Saúl, en el contenido de esa resolución hay apreciaciones sobre el derecho al acceso a la información pública, y uno de los aspectos que generaba aquí en debate era si el posicionamiento de la sala ante esa resolución en particular sobre esa solicitud hubo una contradicción con el derecho al acceso a la información y si eso afectaba el interés público. Le quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un extracto justamente de esa resolución de la Sala de lo Constitucional que tiene que ver con acceso a la información y transparencia. Si la tenemos, ok, ese es uno de los aspectos. Si bien dicha disposición, que tiene que ver con la solicitud de información, si bien dicha disposición establece alcances y legitimación amplios para requerir datos en poder de las entidades estatales, no debe entenderse que se puede atribuir carácter público a cualquier información relativa a los ciudadanos que ejercen funciones en el contexto de aquellas. Y es que en algunos casos los requerimientos de información realizados a las instituciones públicas podrían comportar un entendimiento errado acerca de los alcances del derecho fundamental en cuestión. Ese fue uno de los puntos que generó discusión sobre esta resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, y tomando el antecedente porque era una solicitud de la información de los viajes del expresidente Mauricio Funes, pero ahí hay un posicionamiento de la Sala sobre ello. Me gustaría entonces escucharte, Manuel. Sí, incluso esa resolución, para traerla a cuenta, generó una aclaración posterior de la misma Sala, porque puso fue una necesidad de aclarar. Exactamente, porque fue de tal manera, o sea, es decir, ellos habían traído como una lógica, una coherencia en su posicionamiento frente al acceso a la información, y esta resolución fue tan sorprendente, ¿no?, que tuvo la necesidad de aclarar, sobre todo en función del tema de los derechos humanos, ¿no?, el tipo de información que habría que reconstruir en ese sentido. Yo creo que la Sala, en este caso, y también trayendo en cuenta la pregunta inicial, la Sala ha tratado, digo que ha tratado porque no siempre lo ha hecho de la mejor manera, ha tratado de poner las cosas en su correcto orden, ¿no? Es decir, que la institucionalidad funcione, pero procurando que funcione bien de acuerdo a sus criterios, porque aquí también hay que tomar en cuenta que muchas cosas que la Sala está haciendo bien, o que se valora que está haciendo bien, se hace a espaldas o en contra de las instituciones que estarían obligadas a darle continuidad.
La reforma en el sistema político electoral es lo más claro, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que se están haciendo a favor del ciudadano se están haciendo a pesar de los partidos políticos, cuando los partidos deberían de ser protagonistas también en este proceso, ¿no? Entonces, me parece que habría que analizar también la sala en cuanto a qué contribuciones ha hecho la institucionalidad del país, no solamente para poner en orden estas cosas, sino también para construir esas condiciones de que esto que pone en orden se pueda mantener en el futuro, ¿no? Se puede garantizar. Por ejemplo, trayendo cuenta este tema de la transparencia siempre en relación a la sala, ustedes se recordarán que cuando se pedía a través de el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, se comenzó a pedir cosas de la Sala de lo Constitucional. Y vino la Sala de lo Constitucional y sacó una resolución en donde dijo, si son asuntos jurídicos, jurisdiccionales, se le piden al tribunal, no se le piden al oficial de información. Y entonces, claro, ¿eso qué generó? Generó que si nosotros como ciudadanos queremos saber la jurisprudencia de algunos sectores de la sociedad civil, perdón, del órgano judicial, ya no podemos ir a una oficina centralizada, que teníamos esa facilidad, incluso hasta por internet, ¿no?, del oficial de información, sino que ahora tenemos que buscar cada tribunal, ir a cada secretario, pedir la información y esperar el tiempo que estimen oportuno, porque ellos no se sienten sometidos a la ley de acceso a la información pública. Entonces, teníamos un instrumento que facilitaba el acceso a la jurisprudencia, o sea, la sociedad civil tenía acceso a la jurisprudencia de una manera centralizada y teníamos un funcionario que se iba a apoyar, iba a dedicar a eso, pero la sala quitó ese elemento. Entonces, esto fue hace unos 4 o 5 años, ¿no? No pasó desapercibido, pero son de las cosas que en ocasiones creo que hay que valorar realmente cómo ha contribuido la sala y en cierta manera contra quién ha contribuido la sala también en sus decisiones, ¿no? Cerraría entonces este bloque con tu apreciación, Raúl, de ello, y es si la Sala de lo Constitucional, sobre todo ante esta resolución, ¿cómo se puede interpretar en el proceder de las demás instituciones estatales? ¿Cómo se puede decir que hay un interés deliberado de neutralizar o obstaculizar el desarrollo de las funciones de una institución a través de múltiples solicitudes de acceso a la información, que era lo que aparecía en aquella resolución? Sí, lo que pasa es que, bueno, dentro de mi lista de resoluciones que hemos criticado, esa es una de ellas, y lo hemos hecho públicamente, ¿verdad? Efectivamente, aquí lo que sucedió fue... es como le llaman en el derecho un obiter dictum, es decir, una ilustración. Lo que la sala hizo es cometer un nuevo error en este caso, haciendo una especie de enumeración de supuestos en los que la información no debería ser catalogada pública y en todo caso que no debería entonces procederse a su divulgación. No era necesario, porque ya la ley de acceso a la información pública establece cuáles son esos supuestos en los que la información o será reservada o será confidencial o simplemente no es de carácter público. Entonces ahí más bien fue, sin decirlo expresamente, una dedicatoria, porque esa resolución no creo yo que contrasta y que va en contra de la línea de la Sala de lo Constitucional en su comportamiento en Corte Plena, porque si nos recordamos de la famosa reserva que decretó Corte Plena para los casos para las investigaciones de los casos de probidad, los magistrados de la Sala de lo Constitucional son los que se opusieron, son los que votaron en contra. Entonces eso también hay que hacerlo ver, contextualizarlo. Entonces me parece que esa resolución que venía como motivo de seguimiento del tema de los viajes del expresidente Funes, tuvo esa desafortunada situación en donde se vio nuevamente, porque son humanos y se han equivocado, cuestionada innecesariamente la sala, cuestionada innecesariamente, donde tuvo, como dice Manuel, que salir después a hacer una aclaración de su sentencia, de su resolución, una aclaración pública, que ni siquiera fue una aclaración como providencia judicial, fue una aclaración como un comunicado. Entonces, no es que la sala, a mi juicio, esté menoscabando el derecho a acceso a la información cuando ha sido la que ha venido también promoviéndolo. Simple y sencillamente era un mandarle a decir al Instituto de Acceso a la Información Pública que pues estaban saturando a la Corte Suprema de Justicia de N cantidad de solicitudes, y que sí las hay, porque en realidad uno de los argumentos que menciona Corte Plena que ha impedido que tengamos, que tampoco es que creo que sea el único argumento, que ha impedido que tengamos esos casos que están prácticamente para salir del horno y no terminan de salir, se van a quemar en el horno, de expedientes de exfuncionarios
que están ya para prácticamente pasar a Cámara a proceso de enriquecimiento ilícito, pues simplemente dicen que es la sobresaturación de trabajo del que se ha llenado la sección de probidad, que no tiene recursos, que no tiene el personal, etcétera, etcétera. Entonces era una forma, me parece a mí, en esa sentencia, en esa resolución de seguimiento, de mandarle a decir a la otra institución, o sea, cálmate, no me mandes todo, porque aquí tampoco, Corte Plena ni Sala de lo Constitucional debe brindarlo todo por estas y estas razones. Obviamente la sociedad civil nos escandalizamos y creíamos que entonces estábamos ante nuevos motivos. No eran nuevos motivos, fue una ilustración desafortunada, por supuesto, pero sí creo, en honor a la verdad, que la Sala de lo Constitucional, sus miembros al menos, y no es que yo aquí haya venido con la bandera de la defensa de la Sala, pero sí no voy a negar que hemos defendido a la Sala cuando ha habido que hacerlo, y no defendemos personas, porque estas personas se van, defendemos a la institución, porque si alguien, y nadie lo puede negar, si una institución ha sido el pilar fundamental para generar el contrapeso y el control político, el control del ejercicio del poder público y político en este país en los últimos 9 años, es la Sala de lo Constitucional. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que en el último bloque tengamos una reseña, una valoración final, particularmente del rol de la Sala de lo Constitucional en el campo de las políticas públicas y de las acciones del gobierno. Una pausa, regresamos. Último bloque de este panel que hemos tenido de análisis y evaluación del trabajo de la Sala de lo Constitucional con Saúl Baños, Manuel Escalante, Raúl Mirón y Zeny Hernández. Y en este último bloque lanzo esta pregunta en función de una declaración que brindó el magistrado Sidney Blanco en un foro de presentación que hicieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la UCA sobre su trabajo, sobre su jurisprudencia. Y mencionaba a Sidney Blanco, históricamente se había entendido que las políticas públicas han sido tarea del Ejecutivo y del Legislativo, pero también a nosotros, es decir, a los magistrados de la Sala, hemos considerado que la Sala de lo Constitucional tenga competencia para incidir en políticas públicas. Y lanzo esta pregunta: ¿cuál es el umbral o la frontera de la incidencia que tiene un tribunal constitucional en las acciones de política pública que diseña un gobierno? Saúl. No, mire, eso remite a la teoría de cómo se construyen las políticas públicas. Y ciertamente, como lo plantea el magistrado Blanco, hay dos formas de ver la construcción de políticas públicas. La costumbre acá en el país es de que desde el órgano ejecutivo se emiten las políticas públicas, pero no necesariamente tienen a la base una ley, sino que es un instrumento diseñado con contenido de líneas estratégicas a desarrollar en un quinquenio. Lo ideal también que plantea la teoría es que una política pública se convierta en una política de Estado. Y esto pasa porque trascienda a 5 años una administración de gobierno, pero que también se involucre en otros órganos del Estado. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la costumbre acá en el país es que termina una administración de gobierno y quien llega, aun cuando es del mismo signo partidario, borra todo lo bueno y lo malo que ha hecho un gobierno anterior y se empieza de cero, se empieza a aprender. El país pierde con eso, porque hay una inversión de recursos, no solo financieros, sino de todo tipo de recursos que se tiran al traste. Entonces, me parece bastante curioso ese planteamiento, solo que hay que decir que no todas las políticas públicas están basadas en una ley. Por lo tanto, que por medio de una sentencia de sala constitucional se pueda modificar una política pública cuando ésta no tiene un asidero jurídico, sería sumamente difícil, de tal suerte de que lo ideal fuera de que una política pública, independientemente la que sea política financiera, fiscal, económica, social, etcétera, tenga una base legal. En ese entonces es cuando se podría tener una invocación, una intervención, no solo del órgano judicial, sino que también de la Asamblea Legislativa y de los organismos independientes. Manuel, ¿qué pensás? Sí, yo creo que aquí también nuevamente es la discusión de qué alcance tiene las funciones que realizan la Sala de lo Constitucional, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las inconstitucionalidades, la labor que realiza es un análisis abstracto, es decir, por su naturaleza, los juicios de inconstitucionalidad son análisis abstractos, ¿no? Luego están los amparos y el habeas corpus, que podríamos decir que son análisis más concretos, pero en relación a individuos que plantean situaciones específicas, ¿no? El tema de políticas públicas no es un asunto que se construye en abstracto, es un asunto que se construye en cuestiones de realidad, capacidad económica, capacidad técnica,
y no se construye pensando en solo grupos específicos, sino también debe de construirse en relación a otros, porque las necesidades en el país son infinitas y los recursos son finitos, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo creo que en este punto la sala sí se está pasando un poco, ya desnaturalizando su función, puesto que, si bien es cierto, ella puede orientar cómo puede estar construido el marco normativo o las acciones específicas para unas personas determinadas, pero no puede trastocar tampoco la valoración técnica que tiene toda una política pública, ¿no? Además, y con esto terminaría, con un principio de realidad. Construir una política pública, como lo decía Saúl, tiene toda una teoría, requiere un nivel de especialización y un nivel de conocimiento que difícilmente, y lo digo porque soy abogado, los abogados conocemos solo si nos dedicamos a la labor de abogado, ¿no? Entonces creo que hay otras ciencias que también tienen que opinar. Raúl. Sí, brevemente, por el tiempo. La sala sí ha influido, ha tenido que influir en las políticas públicas, que es, como lo dijo Saúl, están a cargo del órgano ejecutivo y en este caso también del legislativo. Pero ¿cuál es el nivel de incidencia? Si es que la sala no ha diseñado políticas públicas, no le corresponde, no es su facultad. Lo que ha tenido que hacer es, a causa del defecto en el manejo sistemático y estructural de las instituciones, de los órganos del Estado encargados de ese diseño, de esa ejecución, de esa puesta en marcha, pues ha tenido que la Sala de lo Constitucional intervenir y tutelar los derechos fundamentales que esas políticas públicas no están cubriendo. Y así tenemos el tema de, por ejemplo, fueron de las primeras sentencias, la tutela del daño moral. No estaba regulada, era una inconstitucionalidad por omisión, no estaba regulada por ley. El hacinamiento carcelario, el tema de los medicamentos, la falta de medicamentos, pacientes que van y les dicen no hay medicamentos, es una política pública de salud deficiente, tiene que intervenir en un amparo a la Sala de lo Constitucional ante la petición del agraviado y ordenarle a las autoridades que le provean el medicamento y el tratamiento correspondiente. Así tenemos el tema de las salas cuna, el trabajo a distancia, la renuncia voluntaria, derecho laboral, que la Constitución lo estaba tutelando, pero que no había una ley que lo regulara. Entonces, no diseña políticas públicas, interviene ante el vacío de los órganos encargados de su diseño, promoción, implementación y ejecución. Cierro con Celia. Creo que, haciendo el resumen, es ese rol que la sala puede atender en cuanto al rol de pesos y contrapesos, en cuanto a que si una de esas políticas públicas va a afectar derechos constitucionales, entonces a partir de los tres, si estuviese basado en una ley, entonces que pueda un ciudadano o ciudadanos invocar, solicitar la inconstitucionalidad o ampararse porque tiene esos tres procesos que puede utilizar la sala. Más allá, donde ella tenga que participar en la creación misma de políticas públicas, definitivamente no es la sala la que le corresponde, hay roles específicos para cada uno de los órganos. Y en lo personal considero que más bien la sala lo que puede hacer es eso, establecer medidas, pero a partir de lo que las solicitudes de la ciudadanía puedan hacer, utilizando los procesos correspondientes que puedan ser un amparo, porque se sientan afectados en el derecho, por ejemplo, el tema de salud, o sea que justamente hace poco hubo una resolución puesta en público sobre la falta de medicamento y la falta de entrega de medicina para un sector de personas afectadas en un tipo de salud específico, entonces, enfermedad específica. Entonces, hasta ahí considero que puede llegar el rol de la sala en cuanto a su participación para políticas públicas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido una discusión muy interesante. Hemos abordado diferentes temas. Tal vez el tiempo no nos resultó, pero vamos a hacer un capítulo 2 de este panel que hemos tenido con ustedes. Senia, Raúl, Manuel, Saúl, gracias por haber estado conmigo. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30 en República.